Pues muy bien, aquí finalizando el Congreso con broche de oro, con un amigazo del alma, un amigo, un compañero, un partner nuestro y además un excelente astrólogo, psicólogo, innovador en astrología, es nuestro querido Enzo de Paola. Gracias por estar acá, hombre, compartiendo, por aportar tus luces en un espacio de transformación de la conciencia colectiva con un señor tema, en la sombra de Plutón, una agenda social oscura. Entonces vamos a ver cómo son tus luces en esa agenda social oscura. Juanca, bienvenido. Pues mira, Enzo, qué placer aquí estar cerrando el Congreso contigo, la ponencia número 12, la de la síntesis prácticamente, el Congreso titulado como la transformación de la conciencia social, cuando nos reunimos por allá en diciembre con Martín, pensando en el título, veíamos a ese Saturno entrando en Piscis, a ese Plutón próximo a entrar ahí a Acuario, y buscando el título fue como el que más se adaptó de esa energía colectiva para ponerlo en palabras. Y tú estás cerrando precisamente con este tema, ¿no? Con Plutón, la agenda oscura. Sí, pues bienvenido, querido Enzo. Gracias por acompañarnos en este congreso. No, pues, bueno, primero agradecerles a los dos por darme este honor, este privilegio de cerrar un congreso. Siempre cuando somos protagonistas de congresos y nos dan el honor de abrir un congreso, de cerrarlo, es siempre así como, wow, ¿no? Pero también es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Porque bueno, soy el 12, soy el Piscis del grupo, y soy ascendente Piscis, entonces, bueno, no, pero muy contento, de verdad, mira, muy feliz. Yo quería aprovechar antes aparte de los agradecimientos, de felicitarles siempre por este maravilloso trabajo ya por tercer año consecutivo, esa constancia, esa dedicación, esa calidad, porque también, bueno, los colegas que han desfilado durante toda esta semana, todos maravillosos, todos excelentes profesionales, personas con sus distintas luces y enfoques que hacen de la astrología un tesoro, ¿no? Un tesoro cada vez más valioso y cada vez también más enfocado a ese arquetipo tan plutoniano acuario que estamos próximos a abordar, porque también la astrología, no crean, la astrología también se sigue transformando, sigue viviendo cambios y es parte de la agenda, pero no de la agenda oscura. No de agenda oscura, de agenda de luz, de amor, de unión, de integración. Hay sus sombras, claro, siempre, todo tiene sus sombras, pero aquí estamos, de verdad, estas reuniones que hacemos y esto que ustedes también han creado y lo que hemos ya realizado desde el año pasado con Almas, significa eso, significa la reunión, la reintegración a través de la astrología, hermanándonos de distintas partes del mundo. La agenda oscura está es en las camisas. Esa sí es eso que se pone el sello de almas y todo. Como... Pues mira, eso es muy interesante lo que nos vas a plantear hoy, porque hay mucha especulación, hay conspiranoicos de todo tipo, y en la astrología también se presta para especular, para generar temor, terror, pero cuando se plantea un tema como ese de mirar los procesos que genera Plutón, y tú nos los vas a plantear hoy, nos ayuda a entender qué es lo que se está buscando, qué es lo que ese proceso en el fondo realmente está queriendo que pase o se dé, y no simplemente quedarnos en el terrorismo de Plutón, el absolutismo de Plutón, sino también entender unos procesos mucho más profundos de propósito de desarrollo evolutivo, y que para eso en su momento hay que tocar las sombras, sí, es verdad, y sale el lado más tosco, más burdo de la humanidad también, es cierto, pero eso tiene, la bajada de Cristo a los infiernos es para resucitar el cuerpo de luz. ¿Y qué más que un escorpiano que nos hable de eso? ¿Ah? a que emerja de la tierra misma.
Sigan dándome tanta responsabilidad Síganme dando palo. Yo creo que la contractura muscular que tuve anoche es todo el peso que tengo sobre mí de este congreso, de cerrarlo y bueno. A ver, no, es muy cierto lo que comentas, Martín, porque en relación a este tema, cuando abordamos el tema social a través de la astrología, es muy delicado. Es muy delicado, ¿por qué razón? Porque primero hay que exponer que nosotros somos analistas. Nosotros estamos analizando. No estamos, bueno, o por lo menos evitamos apasionarnos en la información, porque cuando la pasión interviene, por supuesto, puede tergiversar la objetividad. Es verdad que no siempre vamos a ser 100% objetivos, porque no existe un 100% de objetividad en los razonamientos humanos, ¿no? En lo que es también la emocionalidad humana. Pero sí se trata de hacer un abordaje lleno de mucho criterio, de mucha conciencia y coherencia, y sobre todo, bueno, lo que traigo como información, como presentación en este congreso, y por eso decidí mostrar este trabajo, porque he venido haciendo, a ver, desde hace muchos años, seguimientos de los ciclos con la parte social. Fíjense que yo me dedico a un campo terapéutico, sistémico, pero también desde antes de dedicarme a todo el campo terapéutico y sistémico en astrología, trabajé mucho con la parte mundana, o sea, hacía muchos análisis a nivel mundano, a nivel social, con la astrología, siempre intentando de ser lo más objetivo, analítico posible, ¿no? Tomando datos, tomando informaciones también de otras partes, no solamente quedándonos con el lenguaje plenamente astrológico, sino también estudiando estadísticas, proyecciones, predicciones de otras áreas, como es el campo el campo de los economistas, tomar observaciones de las datas de economistas, de estadistas, de personas también que se dedican, por ejemplo, a hacer estudios sociales. Entonces uno va haciendo las comparaciones con todo ese abordaje astrológico que vamos observando con los ciclos, sobre todo este ciclo tan importante de Plutón, que significa un cambio vibracional muy potente, o sea, muy profundo. Y todo lo que esté relacionado con Plutón siempre lo será socialmente. Entonces, en realidad, la intención, ¿no? La idea de esta conferencia es precisamente darle a las personas informaciones que yo pido que por favor no se tome ni de manera absolutista, ni de manera fatalista, porque no hay temas, no hay versiones fatalistas, sí hay un enfoque realista. Tampoco nos montamos en el pony y vamos a hablar del arco iris y de las nubes blanquitas en el cielo azul, y todo bien y todo maravilloso. No, porque la vida misma nos enseña, como decía también Martín, las luces que tenemos, las luces de las cuales disponemos, pero también de las sombras que están presentes. Y ambas pertenecen, ambas forman parte. Entonces, va a ser un enfoque como muy, quizás a veces puede sonar un poco crudo, ¿no? Con algunas cosas que pudiera decir, pero recuerden que está basado en observaciones, en análisis y no en predisposiciones personales. Maravilloso. Buenísima introducción. Ya nos pusimos el cinturón de seguridad, hermano. Bueno. Yo ya compré el seguro antiplutón, entonces tranquilo. Mira que esa va a ser una de las grandes, a ver, no sé si decir inversiones o siempre disposiciones a tener en cuenta. Si ya lo hemos tenido en cuenta desde hace muchísimos años, siempre el tema de los seguros, pues sigan teniendo muy en cuenta el tema de los seguros para lo que viene en adelante. O sea, tener un buen seguro, tomen ese dato, apúntenlo bien en cuenta, ¿no? Tener un buen seguro. Bueno, ya comenzamos, ¿no? Ya comenzamos. Con la, Y Enzo, seguro que el dime. seguro no es seguro, pero tranquilo, hagámosle. Claro. Y seguro que el seguro no es seguro.
Por lo menos con Plutón, con Plutón no sabemos cuál seguro será más seguro, ¿no? Pero hay que tenerlo a la mano, hay que tenerlo a la mano. Yo les voy a compartir una información, a ver si lo estamos viendo acá. No sé si ya está presente, ¿sí? Sí, presente. Sí. Muy bien. Pues bien, en la sombra de Plutón, una agenda social oscura. ¿Por qué el tema de la agenda social oscura, no? Y hablar de la sombra de Plutón. Porque dentro del análisis que he realizado y que he estado realizando, primero también con lo que significan los movimientos generacionales a través de los planetas, en este caso, sobre todo cuando me ha tocado hacer ese abordaje con Plutón, fui observando que la sombra, cuando llega un momento, o sea, por ejemplo, nosotros vamos a tener el ingreso de Plutón realmente es a partir de finales de enero del año próximo. Ahora, lo que se va a presentar en marzo es un pequeño, como decir, un pequeño abreboca del paso de Plutón en Acuario, pero es que va a durar 2 meses y medio, 2 meses solamente. Entonces, el movimiento real de Plutón se va a sentir es a partir de enero del año que viene y va a estar allí durante 20 años. Estamos hablando de un nuevo ciclo plutoniano en un signo que es Acuario durante 2024 al año 2044. Entonces, cada vez que un planeta tiene un cambio de signo, él trae una sombra. Una sombra que, en el caso que yo he observado, tiene que ver con la información, sobre todo cuando hablamos de planetas transpersonales, ¿ok? En este caso, le corresponde muy bien a Plutón. La sombra, ¿cuál es o dónde está? En la información que trae del signo opuesto, o sea, de Leo. Entonces, nos llega Plutón a Acuario, bien. Pero no olvidemos que Plutón también, su sombra, viene emergiendo o viene señalada o viene formada de aquello que pudiéramos haber experimentado o aquello que pudo vivir la historia como una gestación, como algo que se incubó en el tiempo cuando Plutón estuvo en el signo Leo y ahora vuelve otra vez a, a resurgir o reaparecer con cambios, con nuevas formas, porque estamos hablando de un nuevo tiempo, pero con esa información histórica mmm, que se generó o que se vivió durante el tiempo en que Plutón estuvo transitando en el signo Leo, que ya voy a presentar cómo han sido vamos a hacer un paseo rápido, ¿no? Cómo ha sido ese movimiento de Plutón por los diferentes signos y nos vamos a dar cuenta cuando observamos los ejes, ustedes dirán, oye, qué interesante que cuando Plutón estuvo en el signo Aries, en ese periodo de tiempo de la historia, lo que generó y luego cómo esa sombra de Plutón en el signo Libra produjo o presentó circunstancias sociales que fueron posiblemente o el cierre, ¿no? El cierre de aquello que venía de Aries y que de alguna manera se comenzaba a regenerar o posiblemente se estaba destruyendo y reconstruyendo en el periodo del movimiento de Plutón Libra. Entonces, así lo vamos a ver también con este nuevo paso, ¿no? Con este nuevo movimiento de Plutón en el signo Acuario y esa sombra que ha generado, que ha traído de Leo. Además, no es solamente hablar de la posición del signo, ¿no? Sino, porque hemos escuchado mucho de Plutón Acuario, pero como Plutón en Acuario, durante estos 20 años, va a tener subciclos. O sea, yo veo los subciclos a través de los decanatos del movimiento de Plutón en Acuario. Utilizando siempre los decanatos de Manilius, que es lo que yo empleo, Plutón va a tener un primer decanato, un primer movimiento de casi 7 años, casi, no llega a los 7, pero casi 7 años, de Plutón Acuario en el decanato Libra. Luego, Plutón estará del año 2030 al año 2037 en el decanato de Escorpión, fase más crítica y más oscura de Plutón Acuario
de ese movimiento de Plutón Acuario cuando llegue al decanato de Escorpio, que será a partir del 2030 al año 37. Y posteriormente, del 37 hasta la culminación, hasta el 44, Plutón estará en el decanato Sagitario. Pero estos 3 decanatos marcan subciclos, marcan diferentes circunstancias, diferentes elementos sociológicos, desarrollos probables que vamos a vivir, ¿no? Como humanidad, diferentes eventos y situaciones que se van a estar generando dependiendo también en esa combinación que hace Plutón desde el signo Acuario con estas subtipologías que yo les denomino subciclos. Y es lo que compone los 20 años del movimiento de Plutón. Y sumando a esto, o sea, sumando a toda esta explicación que estoy dando, se toman en cuenta los contactos que han sido repetitivos. Cuando digo contactos, son aspectos que ha podido tener el planeta Plutón anteriormente, las famosas cuadraturas Plutón-Saturno, las famosas conjunciones Plutón-Saturno, Plutón oposición con Saturno, un Plutón en conexión con Urano, un Plutón-Júpiter. Esto también tome en cuenta cuáles son esos aspectos que se van a repetir durante la visita del planeta Plutón en el signo Acuario. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esos contactos que realmente son significativos y que ya nos han dejado información en el pasado? Saben que yo tengo una máxima, ¿no? Que es, el futuro estuvo ayer. El futuro estuvo ayer. Tenemos que ser muy hábiles en mirar qué información ya hemos vivido o ya ha estado en la historia registrada para ver cuando se repiten esos movimientos, esos patrones, sobre todo en la ciclicidad. Esto funciona muy bien porque nos va a dar ya una orientación. No es que el futuro se repite exactamente con los hechos históricos, pero sí nos da luces, sí nos permite tener como informaciones más fidedignas, pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque eso ya estuvo anteriormente. Es como cuando vemos en un sistema familiar, pasa lo mismo, ¿no? Cuando nosotros conocemos la historia familiar, tenemos mayor oportunidad de poder asumir nuevos cambios y también poder actuar o estar alertas, saber cómo se pueden disponer de diferentes herramientas o recursos para no repetir esa historia, pero la información vuelve a aparecer, vuelve a estar latente allí. Aquí pasa lo mismo, lo que pasa es que estamos hablando desde una visión colectiva, desde un inconsciente colectivo y cómo esto afecta a miles de millones de seres humanos. Si me quieren decir algo. No quiero hacer la plana, ¿no? La conferencia. Me gusta interactuar con ustedes. Me siento más acompañado, ¿no? Pues mira, Enzo, gracias por permitirnos cooperar. Algunas personas les puede parecer que intervenimos mucho, nos lo han escrito, pero precisamente gracias por aportarlo, porque todos los ponentes nos han pedido, por favor, no nos dejen hablando solo frente al computador y Claro, queremos una interacción porque la interacción es creatividad. lo que nutre. Entonces, pues aprovecho para mencionarlo, que si hay alguna posibilidad maravillosa, es precisamente esta co-creación. Esto es un espacio co-creador, donde tú entras a plantear un tema, lo has hilvanado, lo has desarrollado, y Juan Carlos, el público que está escribiendo, está creando algo muy plutoniano, es una masa crítica. No la masa que critica, ojo aquí, es una masa que suma y produce una corriente de pensamiento. Aquí hay una frase de Krishnamurti que dice que el pensador es distinto del pensamiento. En este momento están circulando corrientes de pensamiento a través de este espacio que están ayudando a aterrizar
como lo ponía Antonio Polito, como las antenitas que él le pone al ser humano, todos estamos captando esta información y en la medida en que se puede compartir, nos ayuda muchísimo a ir como asimilando el nuevo idioma que nos está planteando Plutón, que es una etapa de transformación. Es inevitable. En 20 años vamos a saber, pero gracias por, primero, tú nos planteas, hay 3 decanatos. O sea, esta partitura tiene 3 movimientos. Ya nos dijiste de entrada. Ya tenemos 3, de entrada, 3 partes. Eso me llama la atención. Sí. Sí. Y le sumaría 2 cosas más. Una es que si nos dicen acá por el chat, se congelaron por el efecto Plutón. Sí. Y otra es que no solamente 3 movimientos en esta gran partitura, sino que iniciamos en este 2023 con el primer movimiento, que es la introducción, ¿no? O sea, digamos que viene un allegro, una pausa y después un extremo. Pero el inicio del 2023 con las primeras aproximaciones que ya nos los va mostrando el entorno, con las situaciones, las crisis financieras, con, bueno, varias cosas alrededor, están marcando una pauta que yo creo que va a ser la semilla. Eso se va a liberar durante los 20 años, en 3 movimientos de a 7 años. Pero Sí. creo que es fundamental la observación que podamos llegar a tener este año y sobre todo en este corto tiempo. Yo creo que esa primera entrada es para no tanto actuar, sino observar, meditar, percibir, y empezar ya a gestionar las ideas en lo que viene. Y la inteligencia artificial, ¿no? En esta introducción. Casi nada, mejor dicho. De eso voy a hablar, sí, de eso voy a hablar bastante en este análisis sobre lo que va a marcar, lo que ya está, lo que apenas es el comienzo de la inteligencia artificial, porque lo que viene con el tema de la inteligencia artificial es para verdaderamente apretarnos los cinturones y ver cómo dosificamos el manejo de la inteligencia artificial, porque puede ser una gran herramienta, pero también puede ser un arma que se les vaya a la humanidad de las manos. Entonces, ¿cómo la colisión, verdad? ¿Cómo la colisión de todo lo que está ocurriendo en este momento, ya ha venido ocurriendo desde el efecto de la pandemia del año 2020, todo lo que se está moviendo actualmente, cómo eso puede remodelar el futuro, ese futuro de todo aquello que conocemos actualmente, que hemos visto hasta ahora, que ha funcionado de una forma. Cómo eso pudiera verse o alterado o simplemente deformado o en una crisis que son cambios que experimentaremos yo diría que prácticamente en todas las áreas de la vida. Entonces, hacemos un viaje, Y sí. preciso porque desde el 2020, porque tuvimos la conjunción Saturno-Plutón. Saturno es un regente de Acuario. Entonces, al estar esa conjunción fue como si hubiéramos tenido un poco de esa sustancia. Así como en el 64, el 67 tuvimos la conjunción Plutón-Urano en Virgo, también en ese momento se generó esa sustancia de esa transformación plutoniana. Entonces, esas 2 épocas, como tú dices, el futuro es el pasado. Bueno, ahí en esos puntos de encuentro 2020 y del 64 al 67 tenemos claves de interpretación de Plutón en Acuario. Cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos ahora un repaso, ¿no? Un viaje con Plutón de 240 años de historia, para que volvamos a encontrarnos con este Plutón de regreso al signo Acuario, pues vamos a la última vez que Plutón estuvo en Acuario, que fue entre el periodo 1778, ya pasaba algo similar ahora, ya en el 1777, él comenzaba a coquetear con Acuario. ¡Jijijo! Hola Acuario, aquí estoy yo, una patadita por detrás, un saludito aquí amistoso, y luego arrancó Plutón Acuario 1778-1798, donde, a ver, yo he hecho una síntesis
una síntesis, porque imagínense, hablar de todos los acontecimientos, pues terminaremos el día lunes, ¿no? De explicar todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que marcó ese momento o coincidió esa época, esa etapa de la humanidad con el movimiento de Plutón Acuario? Esta frase que se inmortalizó desde ese momento: libertad, igualdad, fraternidad. La Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Pero también un dato que a lo mejor mucha gente no recuerda o no lo sabe, fue el nacimiento de las primeras teóricas feministas. Interesante ese punto. Luego, Plutón Piscis, 1798-1823, es una época más centrada en el espiritismo, en la confrontación de la fe. De esa fe hay crisis de fe versus los poderes religiosos. Otra vez, el poder de la religión queriendo imponer la fe en la humanidad. Hubo una epidemia letal, comenzaba también a acentuarse más la epidemia de la fiebre amarilla, coincidiendo también con el movimiento de Plutón Piscis. Cuando entramos en el periodo de 1823-1853, mucha atención a esto, ¿no? Porque, fíjense, yo he hablado ahora de Piscis, 1798-1823. Interesante cuando lleguemos a Virgo, para que vean cómo todo este proceso, todo esto que se fue gestando en ese periodo, en esta etapa de la humanidad, cómo después de alguna forma revierte sobre el movimiento de Plutón Virgo. Veamos qué pasa con Plutón Aries y luego Plutón Libra. Encontramos que Plutón comienza su movimiento por el signo Aries de 1823 a 1853. Periodicidades largas de Plutón. Recuerden que Plutón puede estar incluso en un signo hasta 30 años. Ahora estamos, bueno, como que bien fresquitos, ¿no? Estamos frescos porque, bueno, son 20 añitos, pero hubo etapas donde ese periodo, por la elongación del movimiento de Plutón, dura hasta 30 años en un signo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué coincidía con Plutón Aries? Principalmente, y eso se vivió en América, las batallas por la independencia. Bolívar y sus grandes amigos y compañeros de a caballo liberando naciones, ¿no? Toda la época independista ya que venía también uniéndose con el movimiento de Plutón Piscis finalizando. Entonces, batalla por la independencia, lucha por la libertad, y se genera desde allí lo que se denomina un estigma de héroes y heroínas, que por cierto, estigma de héroes y de heroínas que no han vuelto a nacer. Plutón Tauro, 1853-1884. Fíjense, a ver si puedo hacer esto antes de seguir. A ver, quiero irme a Plutón Libra. Perdón que vaya saltando, ¿no? Porque he hablado de Plutón Aries. Entonces, fíjense qué pasa cuando llegamos al opuesto de Aries. Pues es Plutón Libra. ¿Qué hablaba antes? Aquí. La independencia, la lucha por la libertad, el estigma de los héroes. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con Plutón Libra entre 1972 y 1984? Fíjense la diferencia de tiempo, el poco tiempo que estuvo Plutón en este signo. Pero miren la diferencia abismal que hay de una época de guerras, de una época de grandes batallas, a el eslogan de paz y amor. El tiempo de paz y amor. El tiempo hippie, ¿no? La lucha habían luchas, pero esta vez la lucha, ¿quiénes las encarnizaban? La comunidad de los LGTBI. Había grados de agresión, pero era llamada la violencia disfrazada de corderos. No era realmente algo que se demostraba, ¿no? Que se podía ver como pasaba con Plutón Aries. No, aquí había violencias, pero también estaban muy politizadas esas violencias o esas agresiones a nivel internacional. Las relaciones, cuando hablo de las relaciones, son relaciones afectivas, relaciones sociales, relaciones diplomáticas que estaban en un continuo cambio, y hubo una gran oda hacia la moda.
Fíjense toda la diferencia de lo que marcaba ese primer contacto, esa sombra que dejó Plutón Aries cuando se vive el proceso, un proceso que fue hace poco tiempo, que muchos venimos de allí, somos de esa generación, de la generación Plutón Libra. Fíjense qué sombra tenemos, una sombra de Plutón Aries. Luego, con Plutón Tauro, periodo 1853-1884, mucha atención con este movimiento de Plutón Tauro, porque luego viviremos lo que fue el Plutón Escorpio, que fue una época bastante extrema, bastante intensa, nada más y nada menos que Plutón en su domicilio. Entonces, ese Plutón Tauro nos mostraba durante el ciclo 1853 a 1884 muchas temáticas donde los recursos naturales, la tierra y la mujer estaban siendo duramente explotados, maltratados. Aparece el marxismo y aparece también o se va generando una mayor fuerza con el tema de la industrialización. ¿Qué ocurre con el periodo de Plutón Escorpio? El opuesto, la sombra que viene de Tauro, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa en Escorpio? 1984-1995 fue un periodo llamado el de la crisis de las crisis, porque hubo crisis energéticas, humanitarias, nucleares, económicas, territoriales y, por si fuera poco, sexuales, ¿no? Dentro de la sexualidad humana. Epidemias, el SIDA, algo más, cambios, investigaciones en el campo genético, la psicología, la psiquiatría, la medicina, sobre todo en el área de la cirugía. Sí, un periodo, diríamos, como muy extremo, ¿no? Mucha luz y mucha sombra también con ese movimiento de Plutón Escorpio durante el ciclo 1984-1995. Pero podemos observar de dónde viene esa sombra, de un Plutón Tauro. Todo lo que aquí se reprimió, fíjense, Plutón Tauro es como un periodo, una fase de represiones muy marcadas, de situaciones muy calladas, como que quedan allí enterradas en la tierra, valga la redundancia, ¿no? Para que cuando llegue Plutón Escorpio eso emerja, eso tiene que explotar y explotó de muchas formas. Luego, otro momento que fue interesante, que también lo recordaremos cuando lleguemos a Plutón Sagitario, es lo que generó la sombra de Plutón Géminis. Plutón Géminis en los años 1884 a 1913 nos comienza a mostrar una coincidencia o coincidencias con desarrollos de movimientos. Ahí se estaba comenzando a poner más en auge ciertos tipos o modelos de transportes y de comunicaciones. Un poco más tarde, después de esta época, ya con el periodo de Plutón Cáncer, aparecería la radio, por ejemplo. Pero ya se estaban haciendo pruebas interesantes de comunicación, de conexión, de contactos, el telegrama, el tema de los carteros, en fin, iba evolucionando el tema de las conexiones a nivel interpersonales y la información. También hubo prensa manipulada, mucha prensa que estuvo con un bozal en esos años. Por eso se habla de la prensa manipulada en el periodo 1884-1913 y cambios muy profundos de paradigmas intelectuales se comenzaban a sentir ya a partir de esa época. Habían personajes ilustres que ya en esa época estaban haciendo de las suyas. Uno de ellos era nada más y nada menos que Sigmund Freud, que iba a revolucionar todo lo que estaba relacionado con la teoría del inconsciente. Con Plutón, me voy a Plutón Sagitario, que sería el opuesto de esa sombra de Plutón Géminis. Cuando llegó Plutón a Sagitario fue en el periodo 1995-2008. Muy recordado, ¿no? Muy reciente. ¿Qué pasa con Plutón Sagitario? ¿Qué coincide con el ingreso de Plutón Sagitario? La burbuja económica. Cambios en las políticas mundiales. Aquí todo como en macro. Con Plutón Géminis parecía todo como de a pequeñito, que se iba gestando.
Y aquí con Plutón Sagitario vino como la expansión de todo aquello. Burbuja económica, cambio en las políticas mundiales, el Internet en pleno apogeo, en plena fuerza. Miren de dónde venía Plutón, de Géminis. La sombra de Plutón Géminis, cómo se desborda, cómo se desarrolla en Plutón Sagitario. Aquello que comenzaba a ser un grito, una moda, el telegrama, los medios de agilización para los carteros, la aparición de la radio. Pues miren lo que presentó Plutón Sagitario, nada más y nada menos que Internet, toda la agilización de un mundo de redes sociales que hoy disfrutamos, la globalización, pero también muy cargadas de los temas relacionados a las crisis humanitarias, las migraciones masivas y la parte más oscura de este periodo de Plutón Sagitario, los ataques terroristas. Muchos de ellos recordados, pero los más insignes sabemos cuáles fueron, ¿no? Torres Gemelas, también el ataque terrorista en Madrid. O sea que estamos hablando de una época bastante convulsa de Plutón Sagitario. Si volvemos entonces anteriormente y nos ubicamos en Plutón Cáncer, con Plutón Cáncer van a ocurrir eventos muy llamativos con el movimiento de este planeta durante ese periodo de 1913 al periodo de 1936. Primero, tenemos que hacer mención a la gran pandemia del siglo XX, pues coincide con Plutón Cáncer, la mal llamada gripe española. Inicia la Primera Guerra Mundial en ese periodo de Plutón Cáncer. Aquí repito lo de los narcisistas. Los narcisistas quieren dominar al mundo porque realmente los narcisistas quieren dominar al mundo es con la aparición, con el movimiento de Plutón Leo. En el caso de Plutón Cáncer, era lo que se llamaba el periodo de incubación. Se estaban incubando líderes narcisistas para que posteriormente generaran a través de sus partidos políticos, a través de sus ideologías fascistas, comunistas, totalitaristas, generaran los monstruos que después la historia nos presentó. Entonces, con Plutón Cáncer también se da lo que es un primer sentido o se retorna a recuperar el sentido de la patria, lo que es el significado de patria, el significado de Estado, pero también el significado de familia y el significado de arraigo. Todo esto pasaba en ese periodo. Luego estallan situaciones mucho más fuertes con Plutón Leo. Antes de ir a Plutón Leo, voy al opuesto de Plutón Cáncer y miren a dónde llegamos, a nuestros tiempos. A nuestros tiempos. Enzo, sabes que a nivel de la astrología hay algo muy interesante con este periodo de Plutón en Cáncer, que en 1930 en un diario británico se publica el primer horóscopo. Empezó a popularizarse de nuevo la astrología ahí en 1930, ¿sí? Maravilla. Y curiosamente ya al opuesto, con Plutón en Capricornio, tenemos de 2008 en adelante es cuando la mayoría de la astrología tiene YouTube y lanza toda una expresión mirándolo en contraste también, ¿no? Y fíjate qué interesante lo que tú comentas, Juan Carlos, cómo ya cómo entrando en el último periodo de ese movimiento de Plutón Cáncer, que fueron los últimos 6 años, a partir de 1930, cómo la astrología comienza a tener una boga, ¿no? Y con Plutón en Capricornio pasa lo mismo en los últimos años también del movimiento Plutón Capricornio. ¿Por qué? Porque el impacto masivo y de mayor profundidad fue a partir del 2020. O sea, cuando la astrología se puso al lado de todas las personas a ser como un respaldo, un apoyo, una compañía que muchos todavía hoy en día siguen agradeciendo. Entonces, Plutón Capricornio, periodo 2008-2024, ¿qué recordamos de todo este tiempo que lo hemos vivido, lo hemos encarnizado? Pues colapso de estructuras sociales, económicas, políticas.
ambientales, energéticas, sanitarias, las guerras financieras y socioculturales, los conflictos del sentido de jerarquía, la pandemia del siglo XXI. Fíjense qué curioso, ¿no? Que con Plutón Cáncer se vive realmente una pandemia que sí cobró un número desproporcionado de víctimas. Estamos hablando de 100 millones de fallecidos. La pandemia del siglo Ah, XX. La pandemia del siglo aquí XX. en el chat también nos están recordando que Plutón además fue descubierto en 1930, ¿sí? Cierto, sí. Sí. Y tal vez la expresión de las pandemias, de algo tan masivo, de la muerte volviéndose algo tan del día a día, pues muy plutoniano con el descubrimiento del mismo Plutón, ¿no? Sí. Además hay algo que no había comentado, Juan Carlos, que en ese periodo de Plutón Cáncer, ahí vuelven a experimentarse lo que son las tensiones entre el patriarcado y el feminismo. Y es más, es cuando las mujeres por primera vez alcanzan el voto, pueden votar popularmente. En ese periodo de Plutón Cáncer, pues miren todo lo que estamos viviendo ahora con, por eso he puesto, el auge del feminismo. Y más que auge, es el resurgimiento del feminismo. ¿Por qué? Porque ya esa impronta estaba acechando con mucha fuerza desde la fase, desde el ciclo de Plutón Cáncer. ¿Y qué hace en Plutón Capricornio? Pues, ¡boom! Se magnifica, se intensifica, mejor dicho, ¿no? Y se intensifica también para producir desestructuraciones, que es una de las especialidades de Plutón cuando está en un signo tierra. Por ejemplo, en Capricornio, desestructurar. ¿Para qué? Para volver a estructurar. Fíjate cómo hasta el lenguaje se desestructuró. Ahora se habla de todes, que uno dice, ay, el español, cómo me lo maltratan de esta forma, pero, sí, pero con esta necesidad de equilibrar esos polos, las estructuras sufren un impacto profundo. Muy Sí, profundo. sí, con Plutón en Cáncer surgió esa posibilidad de que la mujer pudiera votar. Con Plutón en Capricornio, muchos gobiernos progresistas en el mundo empezaron a cuestionarse el por qué en los gabinetes de gobierno solamente habían hombres y empezó un movimiento de equiparar, que todavía no ocurre, pero ya hay varios gobiernos en el mundo que están equiparando que al menos la mitad de los ministros o integrantes del gobierno sean mujeres. Es decir, en Capricornio, Plutón le da un poder de dirigir a las mujeres. Tenemos a Merkel o Bachelet en Chile diciendo, hombre, son estadistas, son personas con gran capacidad, son seres humanos y necesitamos esa co-creación para poder salvar el planeta. Entonces viene, como estos no son cortes rígidos, viene con la entrada de Plutón, que ya nos explicarás en Acuario, un empoderamiento, Mm. movimiento que se requiere en la humanidad del aporte del femenino en igualdad de sueldos, en igualdad de oportunidades, en igualdad de poder co-crear y gobernar el planeta, no solamente el abuso del masculino que nos tiene donde estamos. Totalmente, buenísimo lo que has comentado, Martín, porque fíjate cómo cuando yo explicando todo este viaje, ¿no? De Plutón de 246 años de historia, cómo ya había las primeras muestras de fuerza, ¿no? De auge en el propio periodo de 1778 a 1798 con el movimiento de Plutón Acuario, donde surgen las primeras teóricas feministas, sobre todo hacia finales de ese siglo. Entonces, luego con el movimiento de Plutón Cáncer, lo que cobra la mujer, la fuerza que cobra la mujer, que no es la misma en comparación que puede tener y que tendrá, porque eso es parte de todo este desarrollo que vamos a ver con Plutón Acuario
durante estos próximos 20 años, pero podemos ya entender que esa gestación de Plutón Cáncer estaba co-creando, ¿no? Lo que sería después un desarrollo, una desestructuración de ciertos poderes, de ciertas limitaciones, de ciertos mandatos muy autoritaristas, y cómo esos mandatos fueron cayendo o han ido cayendo para darle su espacio, su lugar a la mujer, para darle la fuerza que merece y que tiene la mujer. Entonces, cuando hablamos del próximo periodo, o sea, ¿qué pasó después del Plutón Cáncer cuando termina su movimiento en ese signo de agua y entra nuevamente en un signo fuego como es Leo? Que ahí es donde llegamos verdaderamente a la sombra de lo que viviremos en los próximos capítulos, ¿no? De nuestra historia, sobre todo ya partiendo de ahora, 2023, pero luego realmente radicándose desde el 2024 hasta el 2044, aquí hay que prestar mucha atención. La sombra de Plutón está relacionado con los sucesos que se fueron generando durante 1936 a 1956. ¿Qué pasó Perdón, allí? Enzo, nos Sí. están diciendo que se cortó la señal en el YouTube. Perdona que te interrumpa, hermano. Sí. Se cortó la señal ya hace un rato. Juan, Ah, ¿sabes algo? Sí, ¿me están escuchando? Sí, 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 te nosotros estamos escuchamos, al sí. aire, pero en YouTube lleva por lo menos un minuto o Sí, algo que no hay señal. un poco Perdón, más porque se me fue la luz. Es que estoy sin luz aquí en mi Entendemos, ya, ya, ya. apartamento. era la Entonces ponencia a los me 13 pasé hermanos. me pasé al celular. Ya, ya. Sí, Juan, hace un rato venía fallando Enzo y estamos fuera del aire. ¿Ve? Plutón, hermano, ¿sí? A Plutón no le gusta que le hablen de las intimidades, hermano. Y usted es muy abusivo ponerse a Yo hablar estoy de muy Plutón en abusivo, público, hermano. hombre, claro que sí. ¿Qué podemos? Bueno, eso es la maravilla del en vivo. Esa es la maravilla del en vivo. ¿Qué vamos a hacer? No, yo estaba preparado, por eso dije, compren sus seguros anti-Plutón, porque estas cosas pueden pasar. O será para ponernos conspiranoicos. Uy, los hombres de Uy, negro. Uy. Y resulta que fue que se le fue la luz a Juan. sí, Estamos fuera del aire en este momento, ¿no? Entonces estamos fuera del aire. vamos aquí a problemas técnicos de conexión. Aquí nos escribieron. Sí, Sí, señor. hermano, es que meterse con Plutón es cosa seria, Enzo. Mucho. Así que le vas a sacar los trapitos al sol a Plutón por YouTube en Acuario. Dice, no, señor. Bueno, hay que arriesgarse, ¿no? Claro, Tiene hermano, que haber nosotros siempre, no. tenemos que haber siempre osados que lo hagan, ¿no? Y Que lo osadas hagan, también. claro. Sí, pero muy interesante, hermano, muy, muy interesante. Y me gusta ese planteamiento de coger ejes, ¿no? De aquí se refleja acá, aquí, no como una Sí, cosa aislada, sino como un proceso continuo que se retoma incluso en el tiempo. Muy interesante verlo así, Enzo, sí, y muy, por un lado, para los estudiantes y para nosotros mismos, ¿cómo se llama eso? Como una forma de ampliar la manera de ver estos sucesos sí, y así es. también para entenderlos. Estamos fuera, hermano, estamos fuera. Acaba de volver Juan Carlos ahora. A ver si entramos aquí al en Ya, vivo. ya estoy arreglando, ya llegó de nuevo la luz. Es que hubo un corte de luz aquí en mi Sí, apartamento, entonces eso fueron allá los señores de negro que dijeron, ¿dónde se origina Enzo en Palma, Martín? Ah, Juan Carlos, cortémosle la luz, Tim. Está hablando contra el sistema, pues el sistema te corta. Aquí Sí, mismo, hablando de los conspiranoides ahí. ah. y eso que Bueno, ya volvimos, explicamos, ahora claro, sí, ya estamos de ya nuevo. volvimos, estamos de vuelta. Y eso que explicamos que somos analistas, Mm. estamos haciendo análisis, simplemente. Y eso Análisis dijo, reales. Yo lo por favor, dije, tengan sus seguros, sus eso sí, seguros. A mí me faltó eso acá sí, tener una eso sí. UPS para que no se cortara la luz. Tenías que haberlo prevenido, Juan Carlos. Cuando se toca Plutón hay que estar preparados. Y meterse en el mundo de Plutón, acuérdate que
aunque Júpiter era el dios de los dioses, en el reino de Plutón no entraba ni siquiera Júpiter ni nadie si Plutón no les daba permiso. Y además tenía una condición, decía, ¿quieres entrar? Tienes que enfrentar a este perro, a Cerbero, que tiene 3 cabezas, y lo tienes que derrotar. Si lo derrotas, y te advierto que nadie lo ha hecho, puedes entrar y sacar lo que quieras, pero si no lo derrotas, tomo tu alma. O sea, hermano, usted metiéndose a sacarle los cueritos al sol a Plutón así en el público. Bueno, y no te olvides de Caronte, no te olvides de Caronte que tenías que pagarle una moneda, tenías que pagarle 2 monedas para que te pudiera cruzar el charco. Claro. Entonces, o sea, que era toda una odisea, ¿no? Hacer el viaje al inframundo. Pues bien, pues bueno, no sé dónde, Miren, dónde sí, quedó nuestra yo les digo, maravillosa audiencia para hacer yo les- una retoma, ¿no? De la ponencia. estábamos terminando de contar y hablar de los hallazgos de Plutón en Cáncer, de cómo fue descubierto en 1930, de cómo a nivel de las mujeres también hubo una gran revolución y cómo en el contraste con Capricornio, volvemos a tener cómo las estructuras, y ahí fue donde se cayó la señal, las estructuras se rompen, incluso el lenguaje ha sido tan modificado por ser incluyente, Mm, de tratar de equilibrar, pero como es Plutón, es o todo o nada. Entonces claro, terminamos cambiando hasta, ya no son todos, sino todes. Sí. Bueno, en fin, claro. más o menos por ahí Miren, quedamos. bueno, no hemos tampoco, no se ha perdido mucho porque simplemente lo que dije es cómo esta incubación, digámoslo así, ¿no? La incubación de Plutón Cáncer permitió ir ya generando paulatinamente una fuerza a las mujeres que luego eso se viviría o se comenzaría a, a solidificar desde una desestructuración de aquellos sistemas más autoritarios, más ortodoxos, que han tenido unos mandatos ya obsoletos. Siempre es una parte de lo que Capricornio se queda atascado, ¿no? Se puede quedar atascado allí, como Plutón comienza a desestructurar esos mandatos, todas esas normas impuestas prácticamente autoritaristas y permite que la mujer comience a tomar o comience a ganar el terreno de una manera mucho más visible y aparte también mucho más consolidada, comience a crearse unas estructuras mucho más sólidas. Viene de esa sombra de Plutón Cáncer para poder llegar a este proceso del año 2008-2024. Pero ahora habíamos quedado precisamente en la sombra de Plutón, porque es lo que vamos a vivir con Plutón Acuario durante 20 años, en función a lo que fue el movimiento de su punto opuesto cuando Plutón estuvo en el signo Leo, 1936-1956. ¿Qué pasa en este periodo de tiempo? Pues lo principal que se vive en estas épocas, que ya venía acomodándose de de los movimientos finales de Plutón Cáncer, es los abusos de poder. Pero los abusos de poder se fueron incrementando. Se fueron incrementando sobre todo por la aparición, repito, de esos narcisistas que tenían sus delirios de grandeza de dominar al mundo. Los delirios eugenesistas de Hitler, los delirios de totalitarismo de Stalin, los delirios fascistas de Mussolini, por no contar otros, pero digamos que son personajes emblemáticos que marcaron un antes y un después. Estamos hablando de procesos de personajes muy Plutón Leo. Y yo les puedo decir, sobre todo para las personas que tienen, bueno, que están un poco obsesionadas con lo conspiranoico, ¿no? Yo digo obsesionadas porque es que se van a ese extremo de lo conspiranoico, que muchas de las cosas que hoy en día se aprecian o se viven, que unos dicen son conspiraciones, otros dicen no, eso no es verdad, y estamos los que vivimos en el centro, ¿no? Como que ni tanto de acá ni tanto de allá. Les pudiera así decir que muchas de las teorías, muchas de las cosas que hoy en día se quieren desarrollar o se quieren crear como una agenda o como agendas políticas
para los próximos años habían comenzado a nacer en ese tiempo. Lo que pasa es que muchos de los fundadores, digámoslo así, de los protagonistas iniciales, desaparecieron. Para nuestra bendición, para nuestra fortuna, desaparecieron a tiempo. Desaparecieron cuando tenían que desaparecer, porque si hubiesen continuado, hubiesen legado más, pues esto que estaríamos hablando ahora hubiese estado presente quizás ya desde mucho antes. Lo que ocurre es que, bueno, todo va en un perfecto ritmo, en una perfecta danza, ¿no? Una perfecta danza cósmica, y Plutón Leo tenía que desempeñar un papel de expiar desde esas vivencias ocurridas durante ese tiempo lo que después se desarrollaría o se pudiera desarrollar como la sombra de los años, de los mediados de los años 30 hasta los mediados de los años 50. Aparte de los abusos de poder, ahí se recordarán situaciones como fueron la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, comienza en 1939. Es una época también de muchísima incertidumbre, de mucho miedo, de mucho terror, pero luego también viene una especie de florecimiento. Lo bonito que nos enseña otra vez la humanidad, la capacidad que tiene la humanidad de renacer, de resurgir de sus cenizas. Y fue después del año 1945, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, cuando comienzan a levantarse paulatinamente muchas estructuras que habían quedado en las cenizas, comienzan a tomar sus fuerzas, que lo hicieron en un tiempo récord. O sea, lo hicieron muy rápidamente para la devastación que existió, sobre todo en Europa. Esa es una fuerza positiva de Plutón Leo, es una fuerza que podríamos ver como luz que transmite Plutón Leo. Ahora, ese lado oscuro, cuando vamos a Acuario, 2024-2044, uno de los puntos de ese Plutón, de esa sombra de Plutón, a lo que pudieran ser circunstancias que se desarrollarían durante los próximos 20 años, digamos que estos son algunos de esos puntos. El llamado agujero negro de las élites. Si anteriormente había una élite también de dictadores, de tiranos que querían conquistar al mundo de alguna forma, pues no crean que, aunque esos seres, esos arquetipos ya no estén, en este momento de nuestra historia, pues estamos viviendo también con ciertos representantes que de alguna forma siguen emanando una energía muy plutoniana, muy de tener el poder, de ser absolutistas. Lo que pasa es que camuflajeada en la cualidad de Acuario, camuflajeándose en el sentido, en ese escenario psicológico acuariano. Por eso ahora no se le llama dictadores, ¿no? Sino se le llaman élites, élites de poder, pero siguen estando estas élites muy relacionadas también con muchos sistemas políticos y con políticos de muchas partes del mundo. Un nuevo paradigma de la humanidad. Plutón Acuario revelará un cambio tan profundo que provocará un nuevo paradigma de la humanidad, pues no nos quede la menor duda. Porque después de esa sombra de Plutón Leo, los cambios que se van a vivir a través de Acuario son mucho más de lo que pensamos. Los millennials en el poder, quizás muchos millennials dicen, ¡ay, qué bien! Venga, la generación millennial adelante, arriba. Pues va a ser de las generaciones que pudieran, si lo hacen bien, si lo hacen bien, si lo hacen con coherencia y con sentido común, pues los millennials pudieran lograr cambios o ayudar a seguir produciendo cambios importantes en nuestro planeta a lo largo de estos tiempos. Pero también habrá que mirar qué tanto los millennials en otras áreas y en otros contextos son aceptados, porque gozan de una fuerza, pero también de un rechazo importante. Entonces, es una tarea, es un desafío
Es un desafío bastante grueso el que tienen los millennials en este tiempo. La rebelión de las máquinas, eso es lo que a mí más me preocupa. Cuando veíamos las películas de ficción, veíamos Terminator, veíamos Robocop, veíamos tantas y tantas películas donde la máquina convertida en hombre, el hombre fusionado con la máquina, la robótica como centro o eje del manejo en distintas áreas de nuestras vidas, se vuelve el protagonista, pues eso que veíamos como una ficción, como algo lejano, como un cuento como un cuento supersticioso, pues hoy en día y los próximos años es una total realidad. Se hará más real. ¿Por qué la rebelión de las máquinas? Porque tenemos que ser muy cuidadosos hasta qué punto en realidad necesitamos máquinas para todo, robots para todo. No terminemos viviendo en un mundo sin mundo, como lo muestra Wall-E. ¿Se acuerdan de Wall-E? La humanidad realmente vivía en una nave espacial y estaban todos obesos. Pues esa película que parece de Pixar, que parece de niños, tiene un mensaje tan profundo que con este movimiento de Plutón Acuario en los próximos 20 años pudiera desencadenar, y se los digo, a una relatividad de tiempo, el auge, o sea, un mayor auge, más de lo que hay, de obesidad en el mundo. Porque la gente no quiere pensar, la gente no quiere trabajar, la gente no quiere hacer ejercicios, la gente no quiere articular, porque cada vez se quiere acomodar más a sistemas de facilitarle la vida, a sistemas de facilitar incluso las comunicaciones. Entonces, cuando la gente se pone en una burbuja de no pensar y de que piensen por mí, de que hagan por mí, de que accionen por mí, pues la obesidad es la amenaza del día. La amenaza del día que va en aumento, sobre todo en las próximas generaciones. Así que muy atentos con esa información. La revolución de la inteligencia artificial y el fin de muchas cosas, tal y como las conocemos, pues es lo que nos pudiera dejar esa sombra de Plutón Leo sobre el desarrollo de Plutón Acuario. Pero entonces, ahí vamos. Vamos ahora a entrar en ese Plutón Acuario. Plutón Acuario en ese primer subciclo que es el decanato Aries. Enero 2024 a enero del año 2030. ¿Qué nos indica? ¿Qué nos muestra? Pues, primero que Decanato todo, Libra. tenemos decanato Libra, sí. ¿Qué nos muestra ese decanato Libra? Una revolución sexual y el resurgimiento erótico, pero deformado. Que ya lo estamos viviendo. Hay un erotismo, sí, deformado. Hay una revolución sexual, pero que pareciera que en muchos casos sigue estando o está disociada. Entonces, ¿qué pasa cuando Plutón encara su movimiento en Acuario? Recordemos que Plutón tiene mucho que ver con los instintos de transmisión sexual, los instintos sexuales. Y en Acuario, en la búsqueda de hacer las cosas diferentes o de enmarcar otros modelos, pues nos puede llevar a una visión o a una vivencia también sobre la misma sexualidad completamente virtual. ¿Qué pasa? Que las generaciones Z, en ese estamos, bueno, creo que no, la Z, no sé si es la Z, Juan Carlos, creo que sí, estamos nosotros, ¿no? En la Z, que es la que viene después de los baby boomers, la Z, después vienen los millennials. Martín es baby boomer, del baby boomer. Estas Yo soy de Adán y generaciones... Eva, hermano, ¿eh? de la generación de Adán y Eva, entonces... No hay problema, no hay problema. Esa es una muy buena generación. Las generaciones anteriores no conciben, ¿no?, el tema de la sexualidad, de lo que es la sexualidad virtual.
pero ¿cómo lo manejarán las generaciones posteriores entre grupos de millennials y posteriores a los millennials? ¿Cómo vivirán el proceso de poder aceptar también una pareja virtual o una relación virtual o incluso el sexo virtualmente? Pues muy triste esa parte de lo que viene, les quiero decir, porque si la sexualidad es algo tan humano, ¿no? Tan de nosotros para poder también fusionarnos a nivel instintivo y también a través de lo que puede ser muestras de amor, pues llevarlo a un punto de sexualizarse, ¿no? De tener una sexualidad vivida por experiencias virtuales, pues bueno, suerte, ¿no? Suerte para los que lo disfruten de esa manera. Pero estos puntos podemos apreciarlos por los años críticos que van a estar muy cercanos, que son 2025-2029. Tenemos la cuadratura Plutón-Saturno, que será exactamente en el año 2029. Atención con esas cuadraturas Plutón-Saturno, porque siempre son cuadraturas muy tensas, muy hostiles, que marcan acontecimientos profundos, importantes, antagónicos en el campo político, económico, social, cultural y también, por supuesto, en todo lo que está relacionado con una lucha entre lo que se quiere quedar, lo que se quiere imponer o seguir imponiendo y aquello que lo quiere desmantelar, ¿no? Lo quiere desmontar. Un año reformador entre ese periodo 2025-2029, en este primer subciclo sería el 2028, donde tendremos un aliviante trígono entre Plutón y Urano en elemento aire. Entonces, ¿qué nos permite ver todo esto en este primer subciclo de Plutón Acuario, decanato Libra? Comportamientos compulsivos, disociaciones de los modelos de relaciones de pareja, la mayoría de las actividades profesionales nos van a exigir o van a estar exigiendo el uso de la creatividad y las competencias sociales. Eso es un punto que va a ir y va en desarrollo, pero hacia un 30% más. Creciente dependencia de los ordenadores, sensores, brazos robóticos en oficinas, hospitales, fábricas, vehículos, escuelas y hogares. Esto es un punto que hay que revisar o dosificar, porque si no nos va a comer. La dependencia en el empleo de la inteligencia artificial, más que la propia inteligencia humana, eso es un punto que nos puede preocupar. No podemos nosotros sustituir nuestra inteligencia por una inteligencia artificial. Además, quiero decirle que la inteligencia artificial, lo que se está viendo hasta ahora, yo lo he comprobado. He estado con programas de inteligencia artificial, comete muchos errores. Uno tiene que seguir supervisando la inteligencia artificial. Hay errores de datas. Confíen de lo que nos está mostrando ahora estos primeros elementos de la inteligencia artificial. No podemos confiar en algo que no está todavía bien estructurado. O sea, y tampoco más adelante. ¿Por qué? Porque nunca sustituirá la capacidad tan rica y tan profunda que tiene la inteligencia humana. El máximo solar, cuando hablo del máximo solar, hice una revisión, Juan Carlos y Martín, de los llamados, yo me fijo mucho en las máximas solares y mínimas solares, que es lo que se llama el movimiento del sol quieto, es el aumento de las manchas solares, ¿no? Estos son ciclos de cada 11 años. El último ciclo fue en el año 2014. El nuevo ciclo del máximo solar va a ser en el año 2025, donde alcanza el pico. Comenzó en el 2020, 2019, fíjense, 2019, 2020 y termina en el 2030, pero el pico lo alcanza en el año 2025. ¿Qué puede generar estos piconazos de las llamaradas y de las manchas solares? Pues tendencias a un gran apagón, eso que se habla de un apagón, pues pudiera existir un gran apagón, pero no va a ser un acto conspiranoico. Es simplemente un efecto marcado o provocado por el sol.
fallas importantes de satélites, fallas que pueden afectar a las tecnologías militares, sanitarias, nuestros GPS y también el Internet. Por eso fue que aquí en la ponencia en vivo ya nos dijeron, Juan Carlos sufrió una llamarada del sol. El sol le siempre mandó dijo, un regañazo y le mandó allí y le apagó la casa y nos sacó del aire, pero bueno, es parte del proceso de esta ponencia también. Sabes, Enzo, que pensando en una palabra clave de Plutón que tiene que ver como con la obsesión, con la mente obsesiva, en Acuario, esa cantidad de datos y en el decanato de Libra, entonces también allí yo, uniendo estas tres, me parece que puede dar la obsesión por querer las relaciones Libra de la manera más ideal y perfecta. Entonces esto puede llegar a obsesionar ese Plutón en el primer decanato a que las relaciones tienen que tener un matiz y una forma, bien sea a distancia o presencial, pero es como si tuviéramos unos parámetros muy duros y muy radicales de lo que se espera de las relaciones. Por otro lado, con respecto a la inteligencia artificial se nutre de algo que se llaman las etiquetas. Y las etiquetas es, por ejemplo, lo que hacemos en Instagram y eso que le ponemos a una imagen unas etiquetas, astrología no sé qué, bueno, para tener una indexación a nivel de sistemas. Para hacer las etiquetas se requiere mucho trabajo humano. Entonces, detrás de la inteligencia artificial hay una cantidad de esclavos pagados a menos de $2 la hora, y eso que si les pagan, ¿sí? Haciendo etiquetas y haciendo un trabajo también que tiene que ver con Plutón, que es la limpieza para que nuestro Google y nuestras redes sociales salgan siempre bonitas y libres de toda el spam y la cantidad de información oscura que se mueve en las redes. Hay una serie de personas detrás trabajando haciendo esas limpiezas que no se ven y que generan traumas. Imagínate una persona 8 horas al día viendo toda la porquería que se envía de la humanidad más de la sombra y que tienen que entrar, evaluar y limpiar para que no aparezcan en nuestros muros toda una información basura que se está generando constantemente. Entonces, eso también es Plutón en Acuario, ¿no? Toda esa obsesión por ese mundo ideal, como en Shrek, que se llamaba Duloc, cuando llegaban a ese mundo ideal donde todo funciona divinamente y donde todo es perfecto, que eso es muy acuariano, un idealismo de que la sociedad en donde no exista la maldad y todos vamos a estar a No, generar una claro. humanidad nueva. Y con Plutón es la obsesión de tratar de llegar a ello, ¿no? De una manera a veces absurda, rompiendo la humanidad para llegar a ello, ¿no? Y tú tocabas un punto importante porque uno de los riesgos con tanta obsesión también por darle el poder a la robotización, a la tecnología, a lo artificial, es que ya deja de funcionar la máquina que trabaja para el hombre, que trabaja para nosotros, para los seres humanos. Ya no es la máquina trabajando para los seres humanos, sino los seres humanos trabajando para las máquinas. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Ok, vamos a ver el segundo subciclo, que sería el decanato Escorpio, que comenzaría a generar ese movimiento Plutón en Acuario desde el 29 de enero del año 2030 a enero 2037. Año por muchas personas, de hecho, esperado, 2030. Mucha gente le tiene miedo al 2030, otros tienen curiosidad del 2030, otros dicen, ¿qué pasará a partir del 2030? ¿Por qué? Porque se ha generado a nivel de políticas de distintos países una especie de propaganda de una agenda social que para muchos es una agenda social oculta, ¿no? Entonces, esa agenda social, ¿qué trae? Por eso yo digo que es la parte más oscura del movimiento de Plutón durante el ciclo que va a tener de 20 años en Acuario, precisamente en este periodo del comienzo del Plutón Acuario-Escorpio, porque es su propia, entra en contacto con su propia naturaleza. ¿Cómo le he llamado
o qué es lo que he visto en este punto, ¿no? Primero, tenemos que tener en cuenta algo que no solamente por Plutón Acuario y por el contacto de Plutón en el subciclo de Escorpio va a estar refiriéndonos a esa información, sino también porque termina el movimiento de Neptuno, Neptuno por el signo Piscis y entra Neptuno a Aries, que coincide hacia el año 2025 y va a estar durante todo ese tiempo que también coincidirá el movimiento de Neptuno a Aries por una buena parte del movimiento de Plutón en Acuario. Entonces, ¿cuál es el miedo que comienza a tener más protagonismo? El desabastecimiento del agua potable. Entonces, los problemas de desabastecimiento de agua potable son puntos a medir, a ir ahora, todavía a tiempo, ir, no sé si la palabra sería cuidar o prevenir, o por lo menos qué se puede salvar, ¿no? De ello. Las promesas de la nanotecnología, palabra que a lo mejor se escuchará después, como escuchamos un celular o un ordenador corriente y común, pues la nanotecnología que estará en todos nosotros, la inteligencia artificial, la realidad virtual y la impresión 3D, son lo que se está vendiendo, lo que se quiere promover para darle resolución a toda clase de problemas que estén relacionados con enfermedades, pobrezas, cambio climático y aislamiento social. Cuidado porque son caramelos de cianuro envuelto en un papel muy bonito, muy lindo. Entonces, es comprar un caramelo que posiblemente te va a dar la solución de todo. Y no es verdad. Es la trampa de Plutón en ese subciclo de Escorpión. Por eso, ¿cómo dosificamos toda esta información? Realmente, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿En qué podemos confiar y en qué tenemos que seguir observando, indagando y cuidando, ¿no? Cuidando lo que es precisamente la parte más humana, la parte más natural de nosotros mismos. Esto puede llevar a un implantamiento de forma política llamada tecnolocracia, no tecnocracia. La tecnocracia es otra cosa, que también va a estar va a cobrar más fuerza, va a ir cobrando más fuerza la tecnocracia, menos mal. Por un punto es positivo, sobre todo con el derecho a que la mujer, bien formada, las mujeres con capacidades realmente en formación técnica en sus carreras, tengan los accesos meritorios a ministerios, al campo político y a otros campos donde es necesaria la tecnocracia, que son personas realmente preparadas que estén al servicio de aquello que ayuda a las personas, no para el beneficio de la corrupción, no para el beneficio de la burocracia. Entonces, la tecnocracia, pues aquí pongo un chiste, ¿no? Imagínense que Alexa y Siri se conviertan en robots con personalidad artificial. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué hace la tecnocracia? Que sean personalidades artificiales creadas en cuerpos robotizados, así como hablamos con Siri, hablamos con Alexa, pero estas tengan movimiento, tengan participación y tomen decisiones. Tomen decisiones donde antes las podía haber tomado un ministro y la puede tomar un robot. Qué peligro, ¿no? También esto. Esto es como un juego que tú dices, wow, pero esto será ficción lo que nos está diciendo Enzo. Bueno, lo veremos en los próximos años, ¿no? Vamos a ver cómo la ficción puede ser superada por la realidad con este movimiento de Plutón Acuario, sobre todo en el lado más oscuro, que es el subciclo, el segundo subciclo de Escorpión. Ahora, ¿qué va a producir o qué pudiera producir una tecnocracia? Dilemas éticos. Los dilemas éticos entre el recurso humano y lo que quiere ser sustituido, puede ser sustituido a nivel laboral, a nivel de trabajos, por la robotización. Imagínense una serie de grandes despidos masivos de empresas
porque la están robotizando. Esto va a traer, por supuesto, consecuencias de protestas sociales, pero ya no van a ser hacia políticos, sino hacia máquinas, hacia el sistema tecnológico. ¿Quién iba a pensar que podíamos terminar peleándonos con la propia tecnología, ¿no? Reclamándole a la tecnología que nos está quitando el pan de comer. Bueno, Eso, aquí hay ya varios temas. Uno, sí. se habla, por ejemplo, del control que hay en China y en algunos países con la inteligencia artificial aplicada al control de la población, con cámaras. Esto ya lo estamos viviendo. Entonces, Sí. vamos a llegar a un punto donde aparentemente nos movemos, la tecnología nos permite ciertas libertades, pero estamos enmarcados dentro de un sistema muy controlado desde la tecnología. Eso ya está ocurriendo, pero no lo estamos viendo. Allá va a ser mucho más visible. Hay otro desafío. Hay un desafío y es que los científicos nos están hablando sobre el año 2050, Mm. que vamos a estar en el colapso del calentamiento global, y eso coincide Ujú. con este decanato de Escorpio, donde nos podemos destruir o acabar de vivir las consecuencias de lo que hemos hecho, o hay un proceso de regeneración. Por eso tú colocas el tema del agua potable, que ya en este momento es un tema bastante complejo, y también el fuego. El fuego son los Mm. incendios, son Ujú. las tormentas eléctricas que pueden ocurrir, que debido a la alteración que hemos hecho de las leyes naturales, pues se generan un reequilibrio en la naturaleza y es lo que vivimos como desastres naturales. Y hay otro tercer elemento que es una alerta, sobre todo en el mundo del capitalismo, se está generando una alerta, es población joven que vaya a sustentar a los que ya estamos. No Mm. hay. China en este momento acaba de lanzar como propuesta que cada familia tenga al menos 2 hijos. Pero esto lo estamos observando en Europa y en varios países, incluso en los países latinos, donde la población joven está menguando y no hay posibilidad de sustentar a las futuras generaciones de jubilados porque no hay población en la base de la Ujú. pirámide. O sea, hay varios desafíos que esta parte de Plutón en Escorpio nos plantea, del decanato de Escorpio, nos plantea o hay una transformación o nos estamos hundiendo en el hueco, desde la inteligencia artificial hasta las consecuencias del mal uso del poder económico que hemos hecho y del abuso del planeta, hasta también el mismo control de la natalidad se nos volvió en contra. Entonces, hay que Mm. repensar. Esta es una época de repensar y de pasar a utilizar los recursos técnicos en cómo ayudamos a sustentar la vida del planeta o nos estamos metiendo ya en un hueco de colapso. Claro. Es el agujero negro del movimiento de Plutón Acuario en este tiempo, ¿no? En este tiempo en ese ciclo de 20 años. Es el punto más oscuro del movimiento de Acuario, tal cual el que tú estás mencionando. Y claro, dentro de ese mismo ciclo, de ese mismo subciclo del decanato Escorpio, aquí tenemos contactos que va a vivir Plutón con planetas sociales y con un planeta transpersonal. Por ejemplo, hacia el año 2033, puede ser un año de expansión, fíjate, dentro de las situaciones complejas, también van a ver, como todo, el péndulo se mueve hacia aquello que puede retraer o puede comprimir, pero también se puede mover hacia lo que ayuda a expandir. Un punto de inflexión en esos aspectos plutonianos estará la conjunción con Júpiter en Acuario en el año 2033. ¿Qué puede incentivar? ¿Qué puede seguir estimulando? ¿Qué puede seguir dándole fuerza, crecimiento, esa conjunción Plutón-Júpiter? Lo que se va a seguir ampliando en el panorama científico, tecnológico y lo que no hemos tocado hasta ahora, pero va a estar muy presente entre nosotros y cada vez más los viajes espaciales, o sea, todo lo que es la carrera espacial que sigue creciendo, así como va la tecnología en un auge vertiginoso todo el tiempo, pues los viajes espaciales también. No crean que la gente, que todos
los cerebros y los técnicos que están en la NASA están pensando cada 10 años en qué van a hacer. No, no, eso es todos los días. Por lo tanto, no sabemos todo lo que se está generando, desarrollando y realizando desde puntos que son o que han sido hasta ahora muy secretos para el resto de la humanidad. ¿Cuál es un año complejo? 2034. Porque hay un quincuncio Plutón-Acuario hacia Saturno-Cáncer. ¿Eso qué pudiera definir o qué pudiera provocar? O sea, ¿en qué tendencias pudieran marcar? Pues que ciertos sistemas políticos aún existentes o en pie, llegue el momento del declive definitivo. Comienza el declive definitivo. ¿De qué sistemas políticos? Yo creo que aquí a cada uno le va a tocar. Le va a tocar. Año complejo 2035. ¿Por qué? Porque volvemos a tener otra vez un encuentro de estos encuentros románticos entre Plutón y Saturno, y esta vez no es una cuadratura, es una oposición, y la oposición Acuario, Plutón Acuario, Saturno Leo, quiero decirles que la tuvimos, estuvo presente cuando fue el ciclo de Plutón, creo que estuvo presente en ese tiempo, bueno, tengo que revisarlo bien. El ciclo de Plutón Acuario 1778-1798. Me parece que hubo una oposición de Plutón Saturno. Entonces, este tiempo, cuando hablamos de las oposiciones Plutón-Saturno, se viven procesos, yo tengo aquí algunos resúmenes, ¿no?, de procesos que marcan estas oposiciones. Habla de crisis económicas mundiales, habla de crecimientos de fuerzas, de fuerzas, que en el pasado hablaba de las fuerzas militares. Ahora no sabemos de qué manera se manejen esas fuerzas, si van a ser militares o tecnomilitares también, ¿no? Han habido incidencias con los movimientos de Plutón en oposición a Saturno, con invasiones. Por ejemplo, la invasión de China, que estuvo entre el periodo de 1930 a 1933, coincide con una oposición Plutón-Saturno. Igualmente, el tema de los etnocidios y genocidios han coincidido con oposiciones de Plutón-Saturno. Entonces, claro, por eso es un año complejo, puede tener una complejidad en esa huella, ¿no?, de lo que será el futuro de nosotros. Una gran crisis política, conflictos de liderazgo, nuevas posibilidades aparecen, por supuesto, porque hay la caída de aquello que se mantenía o que se constituía como imperios burócratas políticos, y dan la posibilidad o la aparición a nuevos modelos, nuevas propuestas, o aquello que realmente comience a ser algo que proponga valores o pensamientos completamente diferentes a lo que hemos conocido hasta ahora dentro del campo de la política social. Otro año complejo, que sería el penúltimo, prácticamente el último de ese subciclo de Acuario-Escorpio, es el año 2036, con esta aparición, este contacto quincuncial entre Plutón en el signo Acuario hacia Urano-Cáncer. ¿Qué puede incitar? ¿Qué puede coincidir con este quincuncio entre Plutón y Urano? Pues movimientos sociales en defensa de la familia, movimientos en pro del hogar, del sentido de pertenencia, los millennials, los vuelvo a nombrar, y la nueva generación, esa generación que ha nacido y que está naciendo en el 2020, sobre todo los que han nacido los más jovencitos, ¿no? 2020, que tendrán entonces 15, 16 años, van a buscar reajustar el sistema social. O sea que veremos una población joven que va a ser para ellos significativo lo que está pasando. No quedar en lo que se llama la generación estancada, que es una generación que posiblemente para este tiempo no les importe tanto los problemas que surjan.
Pero para la generación 2020, hablo de personas de 15, 16 años, van a estar en búsqueda de revolucionar, de reajustar. Sobre todo son los reajustadores del sistema social, combinados o apoyados de los millennials. Ya tendremos millennials aquí bastante maduros, ¿no? Tendremos aquí millennials más maduritos. Entonces, hay cambios de estructuras o de estructuración económica para estos tiempos y pudiéramos dejar una incógnita. ¿Será el final de las monedas realmente? ¿Desaparecerá completamente el papel moneda para esta época? Incógnita, ¿no? Sabes, Enzo, que en ese punto de la oposición hubo una oposición muy importante que incluso yo sé que tenemos de pronto muchos oyentes de esa generación. En el año 66 hubo la Mm, oposición Saturno-Plutón en signo ujú. Virgo-Piscis, ¿sí? Y es un momento en donde inicia la guerra De Vietnam, de Vietnam, sí, ¿sí? sí, sí. Que, digamos, se inicia con el quincuncio y la oposición, 65-66, y la cierran con la cuadratura Exacto, de Saturno-Plutón, ¿no? En el correcto. 73. Sí, sí, porque tenemos que tomar en cuenta que no solamente una conjunción puede iniciar procesos, porque a veces una conjunción puede iniciar un proceso y luego en su fase creciente, que sería la cuadratura, es cuando decanta, ¿no? Es cuando brota, mejor dicho, ¿no? Cuando brota. Pero en los casos de oposiciones, que luego vuelve a tener la conexión de la vuelta de un quincuncio para luego conectar con una futura cuadratura, eso también va generando como un proceso, como una gestación de aquello que incide en la oposición. Y tú lo has explicado ahora muy bien con el comienzo de la guerra de Estados Unidos en Vietnam y luego con la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Y también lo que coincidió con ese Saturno-Plutón cuadratura con la toma de Vietnam del Sur, de Laos, de Camboya, que generó un etnocidio bastante grande. Fue todo producto de o consecuencias de, ¿no? Fue tomado por comunistas, por cierto, ¿no? En ese tiempo. Ok, esta última etapa de la sombra de Plutón, hablando en el decanato, en el último decanato, el tercer decanato Sagitario, quizás para muchas personas dicen, ay, llegamos a la parte más esperanzadora del movimiento de Plutón. Porque claro, Plutón, Acuario, Sagitario pudiera ser como que libertad, ¿no? Se puede ver así como muy bonita la imagen, libertad, expansión, crecimiento, nos liberamos de muchas cosas. Sí, por una parte lo pudiéramos tomar de esa manera, pero también recordemos que Sagitario tiene sus defectos, ¿no? Y los defectos de Sagitario es el abuso. Los defectos de Sagitario es el exceso, excederse. Los defectos de Sagitario también se pueden relacionar con cuando toma las cosas de manera irresponsable, cuando se las toma como si estoy en una fiesta. Con Plutón allí es como si vuelve a tener una conexión con Júpiter. Entonces, ¿qué pasa en este tercer subciclo? Pues hay años críticos aquí, 2037, 38 y hasta el último, que es el 2044, el que termina ya el movimiento de Plutón Acuario. Y el año de reestructuración pudiera estar centrado en el año 2041. Pero fíjense cuál sería el título para esta posición, que ya es algo que se está viendo ahora, ¿eh? Que sea solamente hacia estas fechas, sino que ya lo estamos viviendo en el ahora y puede ser un modelo que esté instauradísimo en estos años. Y el título dice, en signo de interrogación, un mundo sin posesiones. ¿Qué te parece, Juan Carlos Martín? No hace falta tener casa propia, no hace falta tener carro propio, que te den con eso, que no importa, que yo alquilo, que yo comparto. A eso se le llama economía colaborativa, que va a tener un aumento del 30%, pero ya entre los periodos 2025 al año 2030.
que para los años ya del 2037 en adelante se puede convertir en el principal sistema de sostenimiento, sustituyendo la necesidad de adquirir posesiones patrimoniales. Por eso lo que decía Martín, que las próximas generaciones están teniendo cada vez menos posibilidad o mayor reducción de sostenimiento, es porque también se van a enfrentar o podemos enfrentar este modelo, el mundo sin necesidad de posesiones propias. Entonces, los negocios del Airbnb, alquiler de habitaciones entre particulares, plataformas de vehículos con conductor Uber, por ejemplo, los streaming de música y video. Bueno, si ahora tienen fuerza, pues esto va a tener de un 40 a un 45% más de fuerza en los próximos años. Bueno, ya están viendo, ya algunas personas están diciendo, no, ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Ok, la humanidad no desaparece, no se preocupen, no vamos a desaparecer, nos vamos a transformar. Nos vamos a transformar. Los años de mayor incidencia, no estoy hablando aquí no hemos dicho cosas ni malas ni buenas, simplemente incidencias, crisis son cambios. Los años de mayor incidencia a los cuales tenemos que estar preparados van a ser o tienen relación con el 2025, con el 2030, con el 2033, 37, 43 y 44. Aunque existan intenciones y acciones oscuras que quieren alterar la vida tal como la conocemos, la raza humana va a lograr una vez más evolucionar y sobrevivir. Eso sí, esta vez con otras condiciones, propósitos y valoraciones. Y yo aquí he colocado unos 7 aforismos para afrontar con filosofía los próximos 20 años, en base a todo lo que estamos viendo y muchas cosas más que, bueno, por factores ya de tiempo, no me extenderé porque son muchos detalles, mis queridísimos Martín y Juan Carlos y la audiencia el público que nos escucha. Un primer aforismo: hacer de aquello que antes era un secreto un hecho común ante los ojos de todos. Así que si es verdad que nos visitan seres de otros planetas, pues esto será un hecho. Se hará real ante los ojos, se hará verdad. Y si no, también se hará verdad lo que es y lo que no es. Subirse a la ola, sobre todo en el ámbito tecnológico y las nuevas actividades económicas, subirse a la ola, entiéndase que tenemos que surfear. Hay momentos donde hay que surfear tal cual, ¿no? Como el surfista. Estar en la cresta de la ola, no por debajo de ella. El que se mantenga por debajo, pues lo va a arrollar. Recupera del olvido alguna idea o estrategia. Las ideas tienden a reciclarse. Esa va a ser otra clave interesante. Estamos en una época, vamos a estar en un periodo de reciclación de ideas. No todo está creado. Muchas veces nos toca reciclar lo que estuvo antes y se olvidó, se dejó en el trastero. Mirar con valor, sobre todo ante aquello que comience cada día a escasear, porque vamos a tener también los agoreros, ¿no? Del terror, del miedo, con el tema del agua potable, de la calidad del aire y de las tierras habitables. Eso tiene una realidad, pero también recuerden que hay los profetas del desastre que no faltarán entre nosotros. Cuida tu sistema, cuida tu hábitat, cuida tus relaciones humanas. Yo voy a cuidar más a Martín y a Juan Carlos, los tengo ahí como dos tesoros muy importantes, porque hay que también tener ese sentido de conciencia con las relaciones humanas que hemos cultivado y estamos cultivando. Deja abiertas todas tus opciones y crea nuevas opciones que las complementen. Los grandes cambios exigen un proceso de adaptación gradual, no de obstinación. Y para esta época, para este tiempo de Plutón Acuario, esto va a ser importante. Abraza la innovación y asegúrate de ir al ritmo de los acontecimientos. Bueno, señores, muchas gracias. Excelente. Si quieres, deja la diapositiva de los los aforismos. Claro Me sí. parece que
están muy indicados. Yo creo que incluso de cada uno de ellos uno puede hacer todo un proceso de una meditación y un esclarecimiento. Eh, yo me quedo con algunos que tienes allí y con mayor fuerza. La recuperación de alguna idea, las ideas tienden a reciclarse. Es que eso es muy poderoso porque Plutón tiene que ver como regente de Escorpio de algo que ha sido usado en el pasado y que ahora en Acuario lo podemos ver con otros ojos. Y bueno, también eso se está viendo, se está reciclando mucha música, por ejemplo, Mm. generándolo con nuevos ritmos o con nuevas cosas. Hasta la Y basura, yo Juan creo que Carlos, ahí, hasta la basura se por recicla. supuesto, y desde Imagínate. ahí desde donde empezamos porque hay un gran poder. Mm. Plutón, lo que se está denigrando, pudriendo, termina siendo una fuente de energía inagotable, ¿no? Entonces el reciclaje, yo creo que viene a tener una fuerza poderosísima, ¿no? Yo quería agregar algo más antes de que lo iba a comentar y después no lo comenté, que Martín lo había hablado, ¿no? Un poco el papel que va a desempeñar la mujer en los próximos años. Mi opinión es que vamos a ver más mujeres emprendedoras, es decir, más mujeres eh, emprendedoras, pero emprendedoras, cuando digo emprendedoras, que sean ellas las que montan la empresa, pero la empresa transnacional, la que lleva el mando de dicha empresa, pero también la formó ella. O sea, que los nuevos millonarios pudieran ser ya mujeres, las nuevas millonarias, las nuevas autónomas, las que tengan esa fuerza, ese poder, porque cada vez van surgiendo mujeres más emprendedoras. Y esta raza de mujeres emprendedoras va a ser mujeres muy fuertes, muy sólidas, muy prósperas en estos años 30 y 40, ¿no? Los años de los 2030 y los 2040. Son mujeres que pueden marcar o que pueden producir o gestar cimientos que realmente marquen un hito en la historia de la humanidad. Y Nos eso vamos a sin ver hablar de la enfrentados, participación política, ¿no? Que puedan sí, tener. nos vamos a ver enfrentados en los próximos años a cambios políticos, incluso en el sentido donde los países geopolíticos van a desaparecer. Eso ocurre con frecuencia y normalmente con estos ciclos. Vamos a ver cambios donde va a ser muy importante, debido a estos desafíos, va a ser muy importante que los países vecinos creen una especie de gobiernos zonas, aunque cada país tiene su estructura política, va a tener la necesidad de vincularse con el vecino para poder sostenerse como región, como países regiones. Ya hay un ejemplo en Estados Unidos con Canadá y México. Ese tipo de gobiernos donde ya mi patria aquí chiquita, pues está desapareciendo. Hay mucha migración, la migración se está disparando. Mm, Eso es inevitable. Entonces sí. vamos a tener la necesidad, por ejemplo, leí en estos días que en España y en Europa se requiere la población africana porque se está quedando sin población y van a tener que abrir las puertas a la migración de una manera gradual, como o sea, el mismo Plutón nos va a obligar a regenerarnos de alguna manera frente a los desafíos, la economía que tú nos planteas cada vez más solidaria, el hecho de no tener propiamente una casa, sino tener la posibilidad de desplazarse o moverse y arrendar en otro lugar. O sea, varias de las costumbres que hemos dado como por fundamentos en esta sociedad del éxito social se van a replantear completamente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo donde con los cambios no se pelea, con los cambios se baila, se coopera. Mm, Que si te opones al cambio, mm, primero te atrasas, no 1 o 2 días, te atrasas décadas, te deja. El tren del cambio te deja. Tampoco quiere decir que todo lo que aparece ya está mm. funcionando y es benéfico. Eso Claro. requiere unos ajustes, porque detrás de Plutón está el poder y tenemos en este momento que el poder más que de pequeños países o grandes países son el poder de las multinacionales que están Ujú. emergiendo. Ellos lo han tenido, pero ahora se ve claramente. Entonces hay muchos ajustes que vamos a tener que realizar en estos próximos 20 años para
para poder pasar al otro lado, para Mm. podernos consolidar, y sobre todo entender a Plutón como unas nuevas posibilidades, una reorganización, una reingeniería social, Ujú. personal, para poder realmente construir una sociedad mucho más digna, ¿no? Y, Fíjate que hay dos cosas ahí con respecto a lo femenino, no solamente el poder de lo femenino que a nivel de las mujeres, sino también que lo femenino, siendo Escorpio un signo femenino y su regente entrando a un signo de aire donde se airean las cosas, donde se muestran, donde se socializan, se interactúan, también lo femenino actuando en los hombres, es decir, más siendo más incluyentes con su parte yin. A nivel de empresas y no solamente es de cuerpos de mujeres, sino de lo femenino actuando más en nuestra sociedad, ¿sí? Y es que en ese aforismo que tienes tú de primeras, de hacer de aquello que antes era un secreto, Plutón, ¿sí? Un hecho común, Acuario es donde mm, el aire, la comunicación, el intercambio hace que construyamos, generemos redes de apoyo. Es como quitarle el miedo a que tenemos que ser ocultos, a ujú. que no podemos mostrar lo que somos, sino que Plutón en Acuario es si mostramos realmente lo que somos con nuestras luces y sombras, podemos también hacer sinergia porque comprendemos mejor a la humanidad, no a una fachada idealista de cómo debería ser alguien, sino que ese gurú, ese maestro, esa persona Mm. es tanto luces como sombra. Y en la medida en que se airee más y no se muestre, bueno, ya tú lo mencionabas, Enzo, con la entrada de Saturno en Pisces, decías, ahí van a haber unos cambios en el catolicismo, ¿sí? Mm. Entonces, los curas mostrando una fachada de impecabilidad espiritual y por dentro siendo pederastras, ¿no? Es decir, la oscuridad más absurda. Y en este momento ya la iglesia, por ejemplo, en Alemania está diciendo, nada, los curas, primero podemos darle la bendición a los del mismo género, no hay problema, ¿sí? Que es que como que está haciendo algo distinto a Roma. ¿Y qué? ¿Sí? O sea, esa rebeldía en donde podemos mostrar más, no unas fachadas sociales moralistas de lo que se espera, sino eh, airear un poco más la biología, Plutón, Mm. airear lo que somos sin necesidad de estar en una ficción de lo que creeríamos sería la humanidad. La humanidad es que Exacto, somos biológicos y que tenemos que totalmente. mostrarlo. Pues bienvenidos a los Totalmente. cambios, ¿no? Plutonianos, ¿no? Sí, Hay señor, bienvenidos a los cambios ese punto. y mirar esto, por eso yo hablo de afrontarlo con filosofía, ¿no? Con filosofía, con sentido, también con optimismo, sin caer en el optimismo desinformado. Tenemos que ser optimistas, pero bien informados, no desinformados, porque entonces ya no somos optimistas, ya caemos en lo cándido, ¿no? En la cándida visión de creer que todo es el mundo ideal y todo va a ser bueno. Y no, como todas las cosas, como la misma vida nos ha enseñado siempre, viene con curvas. Vienen curvas, luego vienen rectas, subidas, bajadas, periodos donde las cosas se van nuevamente asentando y luego vuelve otra vez a surgir el movimiento. Si no fuera así, esto no se llamaría vida. Enzo, muchas gracias por tu Muchas ponencia gracias a ustedes. completa, hombre, muy para cerrar precisamente y tener una visión global. Seguramente hay muchas más cosas, pero has tocado lo esencial de lo que se nos avecina o lo que ya Mm. estamos viviendo como conciencia colectiva. Entonces, muchas gracias por tu visión, por tus aportes y en 20 años nos vemos, a ver qué pasó. Bueno, Hasta el yo video denso. seguro, yo seguro con ustedes sí, porque uno de mis aforismos que estoy practicando es las relaciones humanas y ya lo he dicho públicamente. Entonces, en el Congreso 30º de Alma, aquí estaremos celebrando estas relaciones humanas. So, Ya, punto dígame, central de esos aforismos. sí, Cultiva, aprovecha estos 20 años de Plutón en Acuario para cultivar realmente relaciones de conexión profunda, y de no calidad. relaciones Exacto, de exacto, calidad. de ¿Sí? calidad.
Mm, mm. Sí, señor. Muchas Pues, gracias, querido qué Enzo. privilegio. Muchas gracias a ustedes. Gracias de verdad. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Gracias también por la paciencia de estas jugarretas de Plutón y del Sol en la casa de Juan Carlos. Así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, abrazos a todas y a todos por compartir y en un año nuevamente, dentro de un año, ahora venimos con Juan a hacer el cierre, pero ya nuestro tercer año ya nos da un yo en el sentido de que este congreso sobrevivió a Plutón y estamos aquí para seguir. Maravilloso. ¿Se nos cortó otra vez? No, he Aquí sido yo estamos. que, Bueno, he sido yo, he sido ah, yo que. bueno, nos vemos ahora en unos 15 minutos, Martín. Por ahí 10. 10 minutos. Nos vemos en 10 minutos para hacer un cierre con Martín, ya una síntesis. Va a ser algo muy corto, pero para todo lo que tiene un inicio necesita un final y todo lo que es de 12 necesita un número 13, o si no nos pasa lo de la Bella Durmiente, que no invitaron a la 13ª bruja y después terminamos en la inconsciencia. Pues muchas gracias, Enzo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.